Bueno, estamos de vuelta grabando. Bien, retomamos. Les estábamos hablando de la cuestión del voto directo e indirecto. Hay un ejemplo que van a ver ustedes, porque nosotros tenemos una manera de elegir presidente, por ejemplo, o gobernador, o eh, ah, intendente, esta no me salía la palabra, perdón, que es directa. Nosotros votamos directamente a nuestros representantes. Digo, voté a Milei, o voté a Cristina, o voté a Mauricio, votamos directamente a nuestro presidente. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que tiene voto indirecto. Ahí cada una de las personas vota a sus representantes en el colegio electoral y luego esos representantes votan a los candidatos de presidente. Es un sistema con el que nosotros no estamos acostumbrados porque no lo conocemos, pero por eso ahora de hecho Estados Unidos está en época de elecciones, se viene un momento candente ahí, porque lo tenemos al famoso Donald Trump, que vuelve a presentarse a elecciones, y Kamala Harris, que es la representante de los demócratas. Pero fíjense que ahí los ciudadanos no van a votar a Trump o a Kamala Harris, sino que van a votar a sus representantes por estado, y esos representantes luego van a votar a quienes son los presidentes. Entonces, eso es voto indirecto. Pero bueno, nada, me sirvió mucho, Georgina, el ejemplo que trajiste de la cooperadora, porque efectivamente ustedes eligen a sus delegados y esos delegados después quizás eligen a un director o directora de la cooperativa, ¿no? Porque a veces necesitan a algún dirigente. De hecho, también en el Consejo Superior, eh, nosotros en la Universidad de Buenos Aires no elegimos al rector, sino que el rector, lo mismo con el decano, no se vota al decano directamente. Nosotros elegimos a los consejeros directivos o consejeros superiores. Y depende qué claustro estamos, si somos docentes, si si somos profesores o graduados o estudiantes, o a veces en algunos consejos tenemos no docentes también la posibilidad de votar. Eh, Elegimos a nuestros representantes en el consejo y después el consejo elige a el decano o al rector. Entonces ahí también hay como un voto indirecto. Después está la cuestión de si es universal o restringido el voto o el sufragio. ¿Esto qué significa? Básicamente si pueden votar todos o si no pueden votar todos. Sobre este tema, ¿ustedes recuerdan? Hablamos un poco en la clase pasada, en la tutoría anterior, sobre el tema del voto universal. Sí, para que haya una democracia genuina, ¿de qué manera tiene que ser el voto? Libre. Eh, Perdón, ¿me repetís cómo tiene que ser el voto? Sí, sí, en relación a ¿Obligatorio? esto, a si es universal o restringido. No sé, se me ocurre obligatorio, secreto. Está bien, pero con respecto a si es universal o restringido es la pregunta. Es el voto en una Universal. democracia genuina. Universal significa que pueden votar todos, restringido Que significa puedan Todos. que votar todos. Ahí está, bien. Sí. Y Sí, sí. en una época, cuando empezó la democracia acá, el personal policial no podía votar, no sé, personal militar. ¿En qué momento decís, Silvia? Cuando la primera presidencia, la de Alfonsín, Ah, cuando se bueno, eligió. la vuelta a la democracia. Claro, porque dijiste cuando empezó la democracia, cuando volvió la democracia, digamos. Cuando volvió la Este, democracia. Bueno, sí, me Claro, expresé bueno, mal. sí, bueno, fue un momento bastante concreto, bastante particular, ¿no? Yo Claro, asumo que pero eso sería un ejemplo de restringido.
Exacto, sí, 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 hay una restricción, no todos pueden estar votando. Ay, perdón, Damián, que pedía que lo incorporemos, pobre. Ahí está, Damián. Perdón que no había visto el mensaje de acceso. Sí, la restricción, o sea, en una democracia genuina debería haber voto universal. Ahora, así todo, nosotros tenemos ciertas restricciones para el voto. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿no? ¿Un chico de 5 años puede ir a votar? Ah, no, no puede. Bueno, por lo menos Claro, hay tiene que una ser mayor. restricción de edad. Claro. Hay una restricción de edad. Entonces, universal es, en algún sentido. Ahora, por ejemplo, los chicos de 16 pueden votar, pero hasta hace un tiempo tenías que ser mayor de 18, por ejemplo. Y antes incluso mayor. Y antes las mujeres no podían votar. Entonces, Claro. fíjense cómo el voto universal siempre se va ampliando esa noción. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que los presos no deberían poder votar. Y sin embargo, la noción de voto universal indica que, bueno, sí tienen que poder votar. Y bueno, Silvia, por ejemplo, nos daba el ejemplo de que en la vuelta a la democracia, yo ese detalle no lo conocía, Silvia. Después voy a investigar un poco y vamos si querés, profundizamos un poco la siguiente No, sí, tutoría, porque bueno, es muy porque en la interesante. familia se vivió, por eso te estoy diciendo que sí, Claro, que mira, pasó. vos tenías familiares de militares Personal, o de fuerza policial, no, fuerza policial, sí, en ese fuerza momento. policial. ¿Y por Sí, y no qué podía. pensemos así en conjunto? ¿Por qué pensamos que en ese momento restringieron el voto? Y estaba todo muy sensible, me parece, ¿no? Y sí, claro. O sea, pensemos que salimos de una dictadura militar en la que las fuerzas Mm, militares, las fuerzas de seguridad, tomaron el control del gobierno y fue bastante cruenta toda la cuestión de la dictadura. No fue, bueno, tomaron malas decisiones, tomaron decisiones eh, Lo que no estoy segura viol- si, o sea, los altos cargos por ahí sí se diferenciaba, ¿no? Porque estoy hablando de Bueno, un por eso, cargo, por eso digo, lo voy a investigar un poquito más a fondo como para traer la claro. información correcta a la clase, pero No, sí porque a es lo muy mejor interesante porque los cargos con jerarquía alta, por ahí sí se les permitía votar, no sé. yo pensaría que al revés, incluso diría, porque, No, al revés no fue. bueno, entonces los de jerarquía alta no deberían haber votado. Yo lo voy a investigar en detalle, pero pensemos que cuando salimos de la dictadura, los juicios a los Mm, militares se hicieron principalmente a los militares de jerarquía alta, porque son quienes tomaban las decisiones. En última instancia, si yo soy un soldado raso o un oficial de policía, que estoy en la calle, no decido yo si voy a reprimir o no decido yo si voy a secuestrar a alguien, por ejemplo, sino que sigo mm. las órdenes de mis superiores. Entonces los que toman las decisiones son los superiores. Entonces en algún punto los responsables de la dictadura, de hecho la ley de obediencia de vida, que es lo que, si quieren, lo vemos más adelante en la materia, pero en ese momento para salir de la situación de dictadura, volver a la democracia y sanar un poco las heridas y las rispideces, ¿no? El conflicto que había entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, fue bueno, definimos que las personas con bajo rango no tienen responsabilidad porque ellos estaban siguiendo órdenes. Los que sí tienen responsabilidad son los altos rangos de las Fuerzas Armadas, porque Y me ellos parece tomaban también decisiones. que los chicos que estaban haciendo el servicio militar, me parece, en esa época todavía estaba el servicio militar, no sé si estando, Sí, bueno, no sé ahí si la cuestión del afectado. servicio militar es que las personas que cumplían con el servicio militar obligatorio, en realidad es un servicio que
Ujú. dura un tiempo específico. No consideramos que esas personas son militares o forman parte de No, las no, Fuerzas no. Armadas, A sino lo que que me refiero que me parece que mientras estaban afectados, no tampoco podían votar. podían. Me parece, no estoy, eso Ok, no estoy segura, porque ya es, bueno, pero por eso, pero lo me parece. investigaremos para la próxima. Si querés te dejo como tarea, Silvia, que lo investigues un poquito Ah, si querés y haces una exposición para la próxima clase, pero si te interesa, si no no, yo no también tan. voy a, yo soy tu compañero de exposición, ¿eh? También lo investigo. Pero bueno, la cuestión esta de si el sufragio es universal o restringido tiene que ver con si pueden votar todos o si pueden votar algunos y qué tipo de restricciones se hacen. Eh, por lo general decimos que vivimos en una sociedad en la que el voto es universal, pero hay ciertas personas que no pueden votar, por ejemplo los menores. Nos parece razonable esa restricción, pero bueno, veremos qué sucede en el futuro. Después tenemos esta cuestión de que el voto puede ser secreto o cantado. De esto hablamos un poco la clase pasada también. Nosotros cuando hicimos la elección del horario de tutoría, ¿qué tipo de voto de sufragio teníamos ahí? Cantado, Perdón, Marcelo, no te escuché. cantado, Cantado, claro, porque sabes, se totalmente, sabía. exactamente. O sea, ustedes votaban un horario específico y yo puedo saber qué votó cada uno de ustedes. En cambio, el voto secreto implica que la elección de cada uno de los participantes queda oculta. No puedo vincular el voto con la persona. Y eso nos protege en términos democráticos, porque así, esto también lo habíamos hablado la clase pasada, cuando el voto es secreto, yo me puedo asegurar que no va a venir nadie a perseguirme por lo que yo elegí, ni tampoco va a haber ningún tipo de presión para que yo vote a tal o cual según me obliguen desde afuera, ¿no? La idea es que el voto sea lo más libre posible y para eso el secreto del voto es indispensable. Fíjense cómo estas características del voto pues, influyen en si estamos en un sistema más o menos democrático, ¿no? También. Entonces, presten atención a eso. De hecho, con la cuestión del secreto, es interesante que supongan lo siguiente, supongan que somos 5 personas y se vota y después se cuentan los votos y de los votos 4 salen tipo pizza y uno sale asado. Por ejemplo. Si nos conocemos entre las 5 personas, es muy fácil pensar quiénes eligieron pizza y quién eligió asado. Entonces muchas veces la cuestión del secreto implica que las personas además votemos con cierto sistema, de modo tal que no pueda empezar a descartar y decir, este votó primero, entonces el voto que vino primero, fíjense que van a la urna y medio que quedan todos mezclados, entonces yo no puedo ordenar los votos y decir, bueno, este que vino a votar primero corresponde con este voto. Yo puedo rastrear el sobre, el secreto se pierde, ¿no? Eh, y en ciertos grupos también nuevamente la cantidad de personas influye en si es secreto o no, porque el secreto uno puede tratar de que sea secreto, pero se termina disolviendo. Pero bueno, afortunadamente no nos pasa eso. Después está la cuestión de si el voto es obligatorio o facultativo. Esto significa que si es obligatorio que vayamos a votar o no. En nuestro país tenemos un sistema de voto obligatorio, efectivamente. Pero hay otras elecciones en las que no es obligatorio participar. Hay otros países en los que votar es facultativo, esto significa que puedo decidir ir a votar o no. Nuevamente, el caso de Estados Unidos, como mencionaba recién, ese es un caso de voto facultativo. La gente tiene que anotarse para ir a votar. Si no quiere votar, no se anota y se olvida. Y de hecho, gran parte de las campañas políticas en Estados Unidos implican que convencer a la gente que vaya a votar. Primero tenés que convencer de que vayan a votar y después tenés que convencer de que te voten a vos. O sea, es doble trabajo. Y después está la cuestión de si el voto es igual o calificado. ¿Y esto qué significa? Si que el voto sea igual,
refiere a que todos los votos de todas las personas valen lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, ahora hacemos una elección nueva para cambiar de horario de tutoría, pero digo que el voto mío, porque soy el profesor, vale doble, ahí ya estamos en una situación de voto calificado. Para que el voto sea igual, todos los votos tienen que valer lo mismo. Un poroto para cada uno. ¿Sí? Si uno tiene, si Claro. el voto de uno vale el doble, el triple, ya no sirve. Bien, estas son las características. Préstenles atención a las características del sufragio, porque en la actividad de esta semana aparecen estas cuestiones. ¿Sí? Así que traten de, si tienen alguna dificultad, pueden preguntar o escribir en el grupo, no hay problema. Y avanzamos un poco más en en el recorrido de la semana, y aparece la cuestión del sufragio político, y dentro del sufragio político, si el sufragio es electoral o no electoral. Básicamente, acá ustedes tengan en cuenta que tienen más, tienen más información en estos botones del Genially que aparecen acá abajo. Pero un sufragio electoral, que es el voto que más conocemos nosotros, es el que se usa para elegir a los gobernantes. Con el sufragio electoral elegimos personas o representantes. Mientras que el sufragio no electoral es un tipo de voto por el cual tenemos incidencia o podemos influir en ciertas decisiones de gobierno. ¿Sí? O sea, no solo... Entonces, grábense en la cabeza que sufragio electoral es sufragio para elegir personas o representantes. Sufragio no electoral es para tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones, tenemos posibilidad de tomar decisiones, pero también, como habíamos hablado en la tutoría anterior, para los casos en los que nosotros tenemos sufragio no electoral, en las cuales el pueblo toma decisiones de gobierno, están mucho más cerca de la democracia directa, ¿no? Que es una democracia en la que sin representantes nosotros tomamos decisiones. Son pocos los casos en los que nosotros tomamos decisiones directamente dentro de nuestro país, principalmente porque somos un montón de personas. Para que nosotros tomemos, imagínense si tuviéramos que votar cada vez que se aprueba una ley, ninguno de nosotros estaría trabajando, estaríamos todo el tiempo yendo a votar y tratando de ver qué es lo que se hace en cada una de las leyes. Sería inviable, digamos. Pero en algunos casos y en algunos espacios se abre la posibilidad de la participación política a través de un sufragio no electoral. Hablamos, por ejemplo, de hecho, alguno de ustedes puso a presentar un proyecto legislativo. La iniciativa legislativa es una manera de expresar y de participar políticamente que no tiene que ver con elegir un representante, sino que tiene que ver con tomar una decisión. Pero bueno, ¿se entiende básicamente esta diferencia entre sufragio electoral y no electoral? Sí, Bien, gracias. Necesito un eco que me diga sí o no. Por supuesto, como ustedes saben, si algo no se entiende, lo Sí, profe. consultan. Bien. Esta semana hay actividad, o sea, como siempre tienen estos pequeños autotest, fijamos conocimientos, que tienen algunas preguntas para ir respondiendo y tienen devoluciones. Y la actividad de esta semana, y acá creo que Ro, vos tenías una consulta sobre la actividad, pero primero vemos la actividad y después vienen las preguntas. Tiene que ver con es una actividad que está vinculada con el voto, justamente. Entonces, la actividad implica pensar 5 circunstancias diferentes en las que hayas tenido que participar de una decisión colectiva, ¿sí? Una elección colectiva. La idea es que sean circunstancias diferentes, es decir, no tiene que ser solo votaciones electorales de gobierno. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? No vale decir cuando voté en el 98, cuando voté en el 2001, cuando voté... no, la idea es que sean circunstancias diferentes, ¿no?
Si ya ponen votar, ir a votar, bueno, ya, esa bala la gastaron, ya no se puede volver a poner. Para cada una de esas 5 circunstancias que pensaron, tienen que pensar qué tipo de sufragio se realizó, qué características, o sea, qué tipo de sufragio es, si es político o no político, si es electoral o no electoral, y qué características tienen que ver con esto que estábamos hablando de recién, si es universal o restringido, si era igual o calificado, si era secreto o cantado, ¿sí? O sea, fíjense, de vuelta, abramos un poco la cabeza de esto que hablamos al principio, que es, no solo se vota en situación, no solo hay sufragio en situación de gobierno nacional, hay un montón de cuestiones. Georgina, hablaste de la cooperativa del colegio, por ejemplo, hablamos del sindicato, hablamos de reunión de consorcio, hablamos del club de fútbol. Hay muchas instancias en las que hay situación de sufragio. Entonces, abramos la cabeza lo más posible, digamos, ¿cuándo tuve que votar? A ver, la última Navidad preguntaron si comíamos vitel toné o no. Y ahí voté. Bueno, ¿qué características tuvo esa elección? Pensemos, la idea es que traigan un ejemplo, los 5 ejemplos esos, y que para cada uno de esos ejemplos piensen qué tipo de sufragio se hizo y qué características tenía ese sufragio. Y con eso de las características, por eso yo les dije, presten atención a esta distinción entre universal y restringido, igual o calificado, secreto, cantado, directo o indirecto, porque tienen que reconocer esas características en el ejemplo que ustedes traigan, ¿sí? Y por último, la última pregunta es, ¿considerás que fue el mejor sistema democrático para cada caso? ¿Por qué? Esa quizás es la pregunta más compleja, porque tienen que pensar, por ejemplo, esa vez que tuvimos que elegir el horario de clase a- para, para formación ética y ciudadana, el voto tuvo esta característica, esta otra. ¿Fue el mejor sistema o no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué podría haber mejorado? Pues, por ejemplo, yo les dije, en este caso el voto en nuestro grupo era cantado, porque no era secreto. Y ahí ustedes pueden decir, no, y no fue el mejor voto, no fue el mejor sistema porque tendría que haber sido secreto. Porque si el voto era como fue cantado, mi compañera vio que yo voté un horario que no le servía a ella y me tiró la bronca. Entonces, lo mejor habría sido que sea secreto, por ejemplo. Pero bueno, ahí ustedes los dejo pensar, los dejo reflexionar al respecto y opinen en función de lo que estuvimos viendo esta semana sobre las características del sufragio. Acá, como siempre, van a ver que les dejo algunas orientaciones al final de cada actividad, como para que tengan una guía para hacerlo, ¿sí? Con respecto a esta actividad, ahora sí, abro el micrófono del curso para consultar. No, está Yo bien, yo soy quería Andrea, preguntar. profe. Habla, sí. Habla, Ro. Ah, no, que ya está, yo quería preguntar sobre esto, iba a hacer cualquier cosa igual, ya entendí cómo hacerlo. Ok, bueno, perfecto. Y yo ya la mandé, profe, Ok, antes de ayer. bueno, está bien. Si consideran, ustedes tengan en consideración que el docente, en este caso, está muy atrasado con las devoluciones. Yo no les pude mandar las devoluciones que les prometí que les iba a mandar la semana pasada. Y en este momento yo voy a cortar la clase, voy a subir la tutoría. Ustedes ven que esa tarea sí la hago, las tutorías las subo lo antes posible, pero les debo las devoluciones anteriores. Así que, Georgina, si vos ves que a partir de la tutoría que tuvimos querés cambiar algo de tu trabajo, lo podés cambiar y volver a presentar, o si no, yo trabajo sobre lo que enviaste. No, creo que no, nada más que lo hice todo a explicación de mis palabras, no muy teórico, pero todo palabras. Y creo que Bueno, contesté todo lo que estuvimos hablando con mis perfecto. palabras. Sí. No, es que si no son con tus palabras, con las palabras de quién. Pero sí, No, pero te iba con entiendo a lo que palabras te referís, como teóricas, no muy eso. formal. Claro. No, ustedes no se preocupen. A ver,
A menos que les pidamos específicamente, escriban una monografía, lo que necesitamos es que se expresen con sus palabras, pero que den cuenta de que están entendiendo el tema. Así que eso. Pero bueno, necesito verlo primero. Y después yo les hablo de evolución. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario sobre el tema de hoy? O No, sea, puede ser cualquier sufragio, cualquier votación. Lo que sea. Así como les dije, puede ser como desde la cooperativa del colegio, o decidir a dónde nos íbamos de vacaciones con la familia, lo que sea. O sea, fíjense que lo que les pedimos es circunstancias en las que hayan tenido que participar en una elección colectiva, que significa básicamente es elegir algo entre muchos o tomar una Sí, decisión entre muchas personas. ¿Sí? bien. Es eso, descríbanlo y piensen de qué manera tomaron la decisión. Entonces ahí el voto va a aparecer, van a ver que va a aparecer la La figura del forma. voto y pensemos qué características tienen, si era cantado, si podían votar todos o no, porque por ejemplo, yo podría decir, nos reunimos en familia para ver a dónde nos íbamos de vacaciones, pero los chicos no votaban, los nenes no votaban. Claro. Solo votaban los adultos. Por ejemplo, imagino. Pero bueno, ahí tienen un montón de categorías con las que jugar. Si ven que hay alguna que les complica o no se les ocurre, tienen el grupo de WhatsApp para mandar consultas, también pueden mandar por mensaje de campus. Yo prefiero, en este caso, que manden por el grupo de WhatsApp, porque si alguno de sus compañeros tiene la misma duda, yo ya les respondo por ahí y se socializa la respuesta. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna consulta más? Esto lo voy a... No. Ay, no. Esto. Muy bien. Bueno, entonces damos por terminada la tutoría de hoy. Bueno, Gracias por sumarse. Y bueno, esperamos la participación de los compañeros que no vinieron, que espero que estén viendo esta grabación. Y prepárense porque la semana que viene van a tener que contarnos qué tal fueron las elecciones y qué características tuvieron. Así bueno, que, bueno, que tengan buena semana y nos vemos igualmente. el martes de la semana que viene. Gracias. Bueno, Gracias. nos vemos. Chau, Chao. chicos. Gracias. Hasta luego, chicos.